El suelo temblaba antes de que entendieras por qué. No era un temblor violento. Era algo más profundo, algo que subía desde la tierra como un latido que no era tuyo, como si el mundo entero estuviera respirando debajo de tus pies y tú apenas lo estuvieras notando ahora, después de haber ignorado las señales durante horas. El aire olía a vegetación húmeda, a tierra removida, a algo que no tenías palabra para describir pero que alguna parte muy antigua de ti reconocía. Algo que decía, aquí hay algo más grande que tú. Algo que lleva millones de años en la cima de la cadena. Y tú acabas de entrar en su territorio. Las palmeras se movían sin viento. Eso fue lo primero que deberías haber notado. Las hojas no se agitaban por una brisa, se doblaban hacia un lado, todas en la misma dirección, como si algo enorme hubiera pasado cerca y dejado su desplazamiento de aire como única evidencia. Pero en ese momento todavía había música. Todavía había letreros con tipografías limpias y colores corporativos. Todavía había empleados con uniformes de color caqui sonriendo con la sonrisa entrenada de quien sabe que el show debe continuar, cueste lo que cueste. Encontraste el zoológico de dinosaurios. Lo encontraste de verdad. Y durante exactamente 4 horas y 27 minutos fue la cosa más extraordinaria que habías visto en tu vida. Después de eso, fue otra cosa completamente distinta. Si estás escuchando esto y sientes ese peso en el pecho, esa mezcla de fascinación y miedo que te ancla al lugar, quédate. Suscríbete al canal y dale like si puedes. Estas historias necesitan ese gesto tuyo para seguir llegando. Para entender lo que pasó ese día, tienes que entender lo que era el mundo antes de que los dinosaurios volvieran. Había una versión del mundo en la que los dinosaurios existían solo en los huesos. En museos con iluminación dramática y paneles explicativos, en libros de texto con ilustraciones científicas, en la imaginación de los niños que miraban al cielo en los días de verano y trataban de calcular cuánto espacio habría necesitado un Brachiosaurus para alzar el cuello encima del edificio más alto de su ciudad. Los dinosaurios eran seguros porque eran pasado. Eran fascinantes exactamente porque estaban contenidos, dentro de la roca, dentro de la página, dentro del tiempo. Esa versión del mundo duró 66 millones de años. Y entonces llegó la ciencia a decir que tal vez no tenía que ser así. Que en el ámbar había más que insectos atrapados. Que en la secuencia del ADN, incluso degradado, fragmentado, mezclado con el material genético de otras especies, podía haber instrucciones. Un manual de construcción escrito en un idioma que los seres humanos apenas estaban aprendiendo a leer. Y que si podías leerlo, si podías rellenarlo con los fragmentos que faltaban, si podías completar las partes borrosas con aproximaciones extraídas de aves, de reptiles, de cualquier cosa que compartiera un ancestro suficientemente cercano, entonces tal vez podías hacer algo que ningún ser humano había hecho jamás. Podías traer de vuelta a los muertos. No a los muertos recientes. No a los muertos de la semana pasada ni del siglo pasado. A los muertos de hace 66 millones de años. A los muertos que habían gobernado este planeta durante 165 millones de años antes de que una roca del tamaño de una ciudad borrara su mundo en menos de lo que tarda en cambiar el clima. Y lo hicieron. Lo hicieron de verdad. No con magia. No con fantasía. Con bioquímica, con ingeniería genética, con años de fracasos y ajustes y más fracasos y la clase de obstinación que solo existe cuando tienes dinero ilimitado, cuando tienes el ego suficiente para creer que la naturaleza es un problema de ingeniería que simplemente nadie ha resuelto bien todavía, y cuando tienes un mercado dispuesto a pagar lo que sea por ver lo imposible volverse posible delante de sus ojos. El primer parque abrió con fanfarria. Con ruedas de prensa y cifras de inversión que hacían difícil respirar. Con imágenes que se viralizaron antes de que nadie entendiera bien qué estaba mirando. Una cría de triceratops detrás de un vidrio, sus ojos, esos ojos enormes, antiguos, llenos de algo que no era exactamente inteligencia como la entendemos pero tampoco era ausencia, mirando hacia la cámara. Y el mundo entero se detuvo un segundo. Porque era real. No era CGI. No era animatronic. Era carne y hueso y cartílago y un sistema nervioso que había tardado millones de años en evolucionar. Era un animal que había existido antes de que el primer mamífero pusiera una pata sobre la tierra.
Y ahora estaba aquí. Ahora. En el presente. Respirando el mismo aire que tú. Las colas para entrar al parque medían kilómetros desde el primer día. Los niños llegaban llorando de emoción antes de ver nada. Los adultos intentaban disimular que también querían llorar. Los científicos debatían en revistas académicas sobre la ética de lo que se había hecho mientras compraban sus entradas con la misma aplicación que todos los demás. Porque así funciona el asombro, desactiva los filtros. Suspende las preguntas incómodas. Te vuelve, durante un rato, el niño que eras antes de aprender que las cosas maravillosas casi siempre cuestan algo. El parque era impecable en esos primeros años. Los senderos estaban perfectamente marcados. Los recintos eran enormes, diseñados por equipos de biólogos y arquitectos que habían estudiado el comportamiento animal con una seriedad que habría sido admirable en cualquier otro contexto. Los dinosaurios tenían espacio. Tenían estímulo. Tenían jerarquías sociales que los científicos observaban con cámaras 24 horas al día, llenando bases de datos con datos que nadie en la historia de la humanidad había tenido la oportunidad de recopilar. Y durante un tiempo, funcionó. Durante un tiempo, la pregunta más urgente que hacía el personal era si el Ankylosaurus del sector norte estaba comiendo suficientes hojas del tipo correcto, o si el grupo de Parasaurolophus había establecido bien su dinámica de dominancia. Preguntas normales. Preguntas de zoológico. Preguntas que hacían que todo pareciera manejable. Pero hay algo que los parques de animales normales saben muy bien, algo que se aprende después de siglos de intentar mantener a los seres vivos dentro de estructuras diseñadas por seres humanos: los animales no se quedan quietos. Los animales buscan. Los animales prueban. Los animales tienen una relación con el espacio y el tiempo y el territorio que no tiene nada que ver con los folletos de la empresa ni con las proyecciones financieras del tercer trimestre. Y estos animales no eran animales normales. Estos animales eran los herederos de un mundo que ya no existía. Habían evolucionado para dominar ecosistemas que el planeta había borrado hace 66 millones de años. Sus instintos eran perfectos, perfectamente calibrados para un mundo que ya no estaba ahí. Y eso los hacía impredecibles de una manera que ningún modelo de comportamiento animal contemporáneo sabía exactamente cómo medir. Pero hay algo más. Algo que el parque no publicitaba en sus campañas. Algo que estaba en los informes internos, en los correos electrónicos entre departamentos, en las conversaciones que se tenían en salas de reuniones a las que los visitantes nunca tendrían acceso. Habían ido más lejos. Traer de vuelta a los dinosaurios existentes, los que aparecían en los registros fósiles, los que los paleontólogos habían identificado y nombrado y estudiado, era extraordinario. Era el mayor logro científico de la historia de la humanidad, sin exageración. Pero no era suficiente. No para el mercado. No para los accionistas. No para los ejecutivos que miraban las curvas de asistencia y calculaban que la novedad tenía una vida media de entre 3 y 5 años antes de que el público empezara a buscar algo nuevo. Necesitaban más. Y si podías leer el ADN como un lenguaje, si podías completar los fragmentos faltantes con material de otras especies, entonces no tenías que limitarte a recrear lo que había existido. Podías diseñar lo que nunca había existido. Podías tomar los mejores atributos de los depredadores más eficientes que la evolución había producido, combinarlos, amplificarlos, crear algo que era al mismo tiempo profundamente antiguo y completamente nuevo. Algo que no tenía nombre en ningún registro fósil porque nunca había existido en ningún ecosistema. Algo que existía únicamente porque un grupo de seres humanos había decidido que podía. Lo llamaron Diracs. Y esa es la parte de la historia donde el suelo deja de temblar de forma agradable. El día que lo encontraste, el día que el zoológico se convirtió en algo diferente, empezó perfectamente normal. Eso es lo que siempre dicen los que sobreviven a las cosas imposibles, que empezó perfectamente normal. Que el desayuno era bueno. Que el clima era agradable. Que nada, absolutamente nada, les había dado una señal que no pudieran haber ignorado en buena conciencia. El parque estaba lleno. Era temporada alta, familias,
grupos de turistas, estudiantes en excursiones escolares con mochilas de colores y auriculares con la aplicación de guía de audio. El aire olía a protector solar y a comida del carrito de la calle central. Había música ambiental diseñada para evitar que te sintieras nervioso. Había señales con mapas cada 50 metros. Todo estaba diseñado para hacerte sentir que tenías el control de tu experiencia. Eso era, por supuesto, una ilusión. Pero era una ilusión muy bien fabricada. Los primeros recintos eran los más accesibles, herbívoros de tamaño mediano, las especies que los investigadores habían clasificado como temperamentalmente estables, animales que habían demostrado en años de observación que podían coexistir con la presencia humana sin que esa presencia activara sus respuestas de defensa o depredación. Un Stegosaurus que miraba desde el otro lado del foso con esa expresión de reptil antiguo que te hacía sentir que estaba siendo evaluado por algo que llevaba 100 millones de años evaluando a sus contemporáneos. Un grupo de gallimimus que corrían en círculos perfectos, sus cuerpos delgados y veloces moviéndose con una coordinación que se parecía más a la coreografía que al instinto. Y era hermoso. Era genuinamente hermoso. Estabas mirando el pasado. Estabas mirando lo que este planeta había producido antes de que existiera ningún ser humano para nombrarlo, para dibujarlo, para estudiarlo, para tenerle miedo. Y había en eso una sensación de privilegio que no tenía precio, literalmente, o al menos eso creías, porque el precio del ticket era considerable, pero en el momento no te importaba. La primera señal fue el silencio. No un silencio completo, el parque nunca estaba completamente silencioso. Había demasiada gente, demasiada música ambiental, demasiados sonidos de animal y maquinaria. Pero hubo un momento, cerca del mediodía, cuando pasabas por el corredor que conectaba la zona de herbívoros con la zona de depredadores medianos, en el que el tipo de ruido cambió. En el que los sonidos naturales, los llamados de los animales, el movimiento en los arbustos, el roce de algo grande desplazándose, se detuvieron todos al mismo tiempo. Eso no lo notaste en el momento. Casi nadie lo nota en el momento. Es algo que tu cerebro registra y cataloga como raro pero no como urgente porque estás ocupado mirando el mapa, decidiendo si paras a comer ahora o después, calculando cuánto tiempo tienes antes de que empiece el show de alimentación en el sector este. El cerebro humano tiene una capacidad notable para ignorar la información que interrumpe sus planes. Fue el sonido lo que rompió todo. No era un rugido. Los rugidos los entiendes. Los rugidos los reconoces del cine, del documental, de los juguetes de tu infancia. Los rugidos activan algo en tu sistema nervioso pero también activan algo en tu corteza prefrontal que dice, sé qué es esto. Tengo un protocolo para esto. Lo que escuchaste no tenía protocolo. Era algo entre un rugido y un sonido de frecuencia baja que sentías en el esternón antes de escucharlo con los oídos. Era algo que tu cuerpo procesó como amenaza antes de que tu mente terminara de formar la pregunta. Era el sonido de algo que no debería existir, existiendo. Y acercándose. El T-Rex había salido de su recinto 47 minutos antes de que se activara la primera alarma pública. 47 minutos. En ese tiempo, el sistema de seguridad había detectado la anomalía, la había catalogado, había enviado alertas a los equipos de contención, había iniciado el protocolo de verificación, porque el protocolo requería verificación, porque las alarmas falsas eran costosas en términos de imagen pública, porque el Departamento de Relaciones con los Visitantes había dejado muy claro que una evacuación innecesaria podía generar titulares negativos que tardarían meses en desaparecer. 47 minutos en los que tú estabas comiendo un sándwich en una de las plazas centrales del parque. Lo que hace al T-Rex diferente de cualquier depredador que la evolución haya producido, y esto es importante para entender lo que pasó, para entender por qué los protocolos de contención diseñados para los otros dinosaurios no funcionaron, es que fue diseñado para ser mejor en todo. Más grande que el T-Rex, pero más rápido. Con el olfato del velociraptor, pero sin la dependencia del comportamiento social que hacía a los raptores predecibles una vez que entendía su jerarquía. Con la capacidad de camuflaje de ciertos cefalópodos integrada en su diseño a nivel genético, de una manera que los científicos que lo crearon describían en sus informes como resultado experimental no completamente previsto. No completamente previsto.
Esa frase aparece varias veces en los documentos internos. No completamente previsto. Como si hubiera una versión de prever que fuera suficientemente parcial como para no activar las alarmas de seguridad pero insuficientemente completa como para evitar el problema. El DRAX había aprendido, en los meses previos, a mapear las cámaras de su recinto. No de forma consciente, nadie en el equipo científico estaba dispuesto a afirmar que el animal era consciente en ningún sentido que requiriera una revisión del protocolo ético, pero sí de forma funcional. Se movía de maneras que maximizaban los puntos ciegos. Descansaba en ángulos que hacían difícil determinar desde las pantallas de monitoreo si estaba estático o en movimiento. Probaba las cercas en momentos específicos, aparentemente aleatorios, que coincidían, y esto nadie lo había notado todavía, con los cambios de turno del personal de seguridad. No era inteligencia planificada. Era algo más parecido al instinto expandido. Era la evolución, artificial, acelerada, diseñada, produciendo en un único organismo capacidades que en la naturaleza habrían tardado millones de años en surgir y que nunca habrían convergido en una sola especie porque ningún ecosistema las habría seleccionado todas al mismo tiempo. La evolución natural trabaja con las limitaciones del mundo real, hay un costo para cada adaptación, hay un equilibrio, hay un contexto que define qué es útil y qué es un desperdicio de energía metabólica. El DRAX no tenía ese contexto. El DRAX había sido construido sin las limitaciones que la evolución impone. Era un depredador optimizado para un mundo que no tenía y nunca tendría, optimizado por ingenieros que habían confundido más con mejor de la manera específica en que solo pueden confundirlos los seres que tienen la tecnología para actuar sobre esa confusión antes de entender sus consecuencias. Dale like al video si estás sintiendo ese peso. Ese momento en el que algo enorme deja de ser abstracto y se vuelve real. Suscríbete para que el algoritmo siga trayéndote estas historias. La alarma sonó a las 13:47. No el tipo de alarma que esperas en las películas, no una sirena estridente que lo detiene todo y convierte a la gente en una masa ordenada que sigue las instrucciones de evacuación. Era más bien un tono, algo diseñado por el departamento de experiencia del visitante para no ser perturbador, para mantener la calidad de la visita incluso en situaciones de contingencia operativa, que era el eufemismo que usaban internamente para lo que en cualquier otro contexto habrías llamado emergencia. Y la gente lo ignoró, al principio. Porque el cerebro humano, en un entorno diseñado para el placer y el asombro, tiene una resistencia notable a actualizar su modelo de la situación. Estabas en un parque. Los parques son seguros. Había empleados en uniformes de color caqui que seguían sonriendo. Si hubiera algo realmente malo, alguien te lo habría dicho con más claridad. Fue cuando viste a los empleados dejar de sonreír que lo entendiste. No todos al mismo tiempo. Pero hubo un momento, difícil de precisar exactamente cuándo, porque el tiempo funciona de manera extraña en las situaciones de pánico, se comprime y se dilata al mismo tiempo, en el que las personas que llevaban todo el día gestionando tu experiencia con ese profesionalismo tranquilizador empezaron a mirar en la misma dirección. Y luego empezaron a moverse. Y luego, uno de ellos, con la voz de alguien que ha recibido el entrenamiento correcto pero que está aplicándolo a una situación para la que el entrenamiento no era suficiente, dijo las palabras que convirtieron la alarma abstracta en algo concreto. Necesitamos que todos se dirijan a las estructuras cerradas. Ahora. El silencio que siguió duró menos de 2 segundos. Y entonces el parque, ese mundo perfectamente diseñado, esos senderos cuidadosamente marcados, esa música ambiental calculada para que te sintieras a salvo, se rompió. No de golpe, sino de la manera en que las cosas se rompen cuando son demasiado frágiles para la presión que se les aplica, primero una grieta, luego otra, y entonces ya todo al mismo tiempo. La gente empezó a correr en direcciones diferentes, lo cual es lo opuesto de lo que los protocolos de evacuación necesitan. Las familias se separaban intentando mantenerse juntas. Los carritos de comida volcaban. Los auriculares con la guía de audio seguían reproduciendo información sobre el diplodocus del sector norte mientras la gente los arrancaba y los tiraba al suelo. Y en algún lugar entre los árboles, algo se movía. No lo veías directamente. Lo veías en el desplazamiento del follaje. En la forma en que la luz cambiaba entre las hojas.
En la textura del aire que llegaba desde esa dirección, caliente, cargado, con ese olor que no tenías palabra para describir pero que ahora reconocías completamente, carne, calor, algo antiguo, algo que llevaba 66 millones de años grabado en la parte de tu sistema nervioso que ninguna civilización ha conseguido domesticar completamente. Lo que te salvó no fue el plan. No había plan. Lo que te salvó fue algo mucho más simple y mucho menos heroico. Estabas en el lugar equivocado en el momento justo. Estabas cerca de una de las estructuras de mantenimiento, una de esas puertas grises sin señalización que los visitantes ignoraban porque no formaban parte de la experiencia diseñada. Y esa puerta estaba entreabierta. Entraste. Cerraste la puerta detrás de ti con el sonido metálico más importante de tu vida. Y entonces escuchaste, desde el otro lado, desde ese mundo que acababa de convertirse en otro lugar completamente distinto al que habías entrado esa mañana, el sonido de algo que se movía despacio. No con prisa. Con la calma específica de algo que sabe que no tiene prisa. Que sabe que tiene tiempo. Que sabe, de esa manera que no requiere pensamiento consciente sino que es simplemente el estado de ser el animal que está en la cima de todo, que nada en este lugar puede complicarle las cosas de manera significativa. El sonido pasó. Y pasó mucho tiempo antes de que volvieras a respirar normalmente. Lo que los informes posteriores establecieron, los informes que tomaron meses en compilarse, que involucraron a investigadores independientes y a fiscales y a abogados y a una cantidad notable de personas cuyo trabajo era determinar exactamente cómo había pasado lo que había pasado, fue que el punto de no retorno no había sido la fuga del D-Rex. El punto de no retorno había sido mucho antes. Había sido el momento en que se tomó la decisión de crear el D-Rex sin establecer primero los protocolos de contención adecuados para un animal de esas características. Había sido el momento en que la presión comercial de tener algo nuevo que presentar en el siguiente ciclo fiscal había superado la necesidad de completar las fases de prueba. Había sido el momento en que alguien, en alguna sala de reuniones con vistas al océano, había dicho, los riesgos son gestionables, y los demás en la sala habían asentido porque el proyecto era demasiado importante para que alguien se sintiera cómodo siendo el que dijera que no. Ninguno de ellos era un villano. Eso es lo que hace que esta historia sea más difícil de procesar que si lo fueran. Ninguno de ellos quería que pasara lo que pasó. Todos tenían razones. Todas las razones eran comprensibles. El jefe de seguridad que decidió no evacuar a los visitantes ante la primera alerta tenía miedo a las consecuencias de una falsa alarma. El genetista que aprobó el diseño final del D-Rex genuinamente creía que las medidas de contingencia eran suficientes. Los ingenieros que diseñaron el recinto lo construyeron según los estándares más altos disponibles para los animales existentes. El problema era que no estaban construyendo para un animal existente. Estaban construyendo para algo que no había existido nunca, siguiendo estándares diseñados para algo que sí. Y la diferencia entre esas dos cosas, esa brecha específica entre los protocolos disponibles y el problema real, fue exactamente del tamaño justo para que todo lo demás se cayera a través de ella. El parque cerró 3 días después de lo que los medios empezaron a llamar el incidente. Ese eufemismo duró poco. Cuando los números quedaron claros, las bajas, el alcance de lo que el D-Rex había hecho en los 47 minutos entre su fuga y su eventual contención, la escala del caos en sectores del parque que las cámaras no habían capturado completamente, el incidente se convirtió en algo con más peso. Se convirtió en un recordatorio. Lo que quedó después fue más complicado que la tragedia misma. Quedó la pregunta. No la pregunta legal, no la pregunta de responsabilidad corporativa, aunque esas preguntas también estaban. Quedó la pregunta más fundamental, la que los comités y las comisiones y los fiscales no podían responder porque no era su trabajo responderla. ¿Podemos? Porque los seres humanos habían demostrado, de manera absolutamente inequívoca, que podían traer de vuelta a los dinosaurios. Eso era un hecho. Un hecho con terribles consecuencias en este caso específico, pero un hecho. La tecnología existía. El conocimiento existía. El dinero para aplicarlo existía. La pregunta no era si podían. La pregunta era si debían. Y esta pregunta es más antigua que los dinosaurios, más antigua que la genética,
más antigua que la ciencia misma. Es la pregunta que los seres humanos se han hecho, y han respondido, casi invariablemente, de la misma manera, cada vez que han llegado a la frontera de lo que es técnicamente posible. ¿El hecho de que puedas hacerlo es razón suficiente para hacerlo? Prometeo robó el fuego y los dioses lo encadenaron a una roca. No porque el fuego fuera malo. El fuego era transformador, el fuego era el fundamento de la civilización, el fuego era la diferencia entre el frío y el calor, entre la carne cruda y la cocinada, entre la oscuridad y la luz. Lo encadenaron porque lo había tomado sin pedir permiso, sin considerar las consecuencias, sin preguntarse si la humanidad estaba lista para lo que el fuego también podía hacer. Los dinosaurios no volvieron porque alguien los extrañara. Volvieron porque alguien pudo traerlos de vuelta y decidió que eso era razón suficiente. Y la diferencia entre esas dos motivaciones, entre el deseo de reparar algo que se ha perdido y la capacidad técnica de realizarlo, es exactamente la distancia que separa la sabiduría de la imprudencia. El T-Rex era el extremo de esa lógica. No era un intento de restaurar algo que había existido. Era la creación de algo que nunca había existido, usando como justificación únicamente la capacidad de crearlo. Era la respuesta a la pregunta ¿podemos?, llevada hasta su conclusión más honesta, si podemos, ¿por qué no todo lo que podemos? Esa pregunta sigue abierta. No sobre los dinosaurios, específicamente. Los parques cerraron. Las regulaciones cambiaron. Los debates continúan en comités y conferencias y artículos académicos sobre los límites éticos de la ingeniería genética. Pero la lógica específica de que la capacidad técnica es justificación suficiente, de que si es posible es permisible, de que el siguiente paso es siempre el paso correcto porque es el paso al que llegamos, esa lógica no cerró con los parques. Esa lógica está en cada conversación sobre inteligencia artificial, sobre edición genética en embriones humanos, sobre armas autónomas, sobre cualquiera de los territorios en los que la humanidad está llegando ahora mismo a la frontera de lo que es técnicamente posible y teniendo que decidir, en tiempo real, con información incompleta, bajo presión comercial y política y con las mejores y peores partes de su naturaleza activas al mismo tiempo, si el hecho de poder es razón suficiente para hacer. El suelo sigue temblando. No debajo de tus pies, literalmente. Pero sí en ese lugar más profundo donde el cerebro humano registra las cosas que no sabe cómo nombrar todavía. En ese espacio donde la fascinación y el miedo coexisten porque ambos son respuestas apropiadas a lo que estamos mirando. Porque lo que estamos mirando no es solo el pasado. Es nuestro propio reflejo en un espejo muy antiguo. Y el animal que nos mira desde el otro lado, ese que lleva millones de años en la cima de la cadena, ese que existe porque alguien decidió que podía existir, ese que mira directamente hacia donde está sin parpadear, sin hesitar, con la calma específica de algo que sabe que tiene tiempo, ese animal nos está devolviendo una pregunta que nosotros mismos formulamos. ¿Estábamos listos? Y si no lo estábamos entonces, ¿qué nos hace creer que lo estamos ahora? Si llegaste hasta aquí, lo sabes, esto no fue solo una historia de dinosaurios. Fue una historia sobre nosotros. Sobre lo que hacemos cuando podemos y no nos preguntamos si debemos. Si te hizo pensar, si te quedó algo en el pecho que todavía no se disuelve, dale like al video y suscríbete al canal. Deja en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Tu respuesta es la que hace que estas historias valgan la pena. Este video es una reconstrucción histórica y narrativa generada con inteligencia artificial, basada en el universo ficticio de Jurassic World. Tiene carácter exclusivamente ilustrativo y no pretende representar eventos reales.